Bienvenidos a una nueva clase de física. Continuaremos con el tema de concentración. Ahora vamos a ver normalidad. Anteriormente o en la clase anterior estuvimos viendo dos tipos de concentración, la molaridad y molalidad. Ahora vamos a ver otro tipo de concentración que es la normalidad. ¿Cuál es el objetivo de la clase para el día de hoy? Es definir la concentración por normalidad y resolver ejercicios aplicando conceptos y fórmulas. La normalidad la vamos a representar con la letra N mayúscula y es la medida de la concentración de una solución que indica el número de equivalentes en gramos de un soluto entre litros de la solución. Tenemos ahí en la pantalla la fórmula de normalidad. Normalidad es igual a equivalente en gramos de soluto sobre litros de disolución o solución. Ahora, para ustedes sé que es algo nuevo decir equivalente en gramos. El equivalente en gramos lo vamos a representar como EQG, o sea, equivalente en gramos. Lo tenemos que sacar dependiendo si el compuesto es un ácido o es una base. Contiene, dice, el cociente que resulta de dividir la masa molar del compuesto entre el número de iones de hidrógeno y de OH liberados por mol de compuesto durante la ionización. En este caso son otras formas de concentración que utilizan, ¿verdad?, para poder generar compuestos, para generar medicina, productos, ¿verdad? Utilizan este tipo de concentración para poder elaborar. Igual también como molaridad y molalidad son también otras formas que se utilizan en la farmacología para poder generar productos, o sea, medicamentos, etcétera. Entonces, continuando con el equivalente en gramos, tenemos fórmula para poderla sacar dependiendo si es un ácido o es una base. Como ustedes podrán observar, aquí en la parte dice ácido. Entonces en este caso vamos a utilizar esta fórmula cuando nos digan que el compuesto es un ácido. El ácido dice equivalente en ácido va a ser igual en este caso a la masa molar del ácido entre la masa total de hidrógenos que haya en la fórmula. Entonces vamos a ver la fórmula o el compuesto y la cantidad de hidrógenos que haya en el compuesto. Entonces lo vamos a dividir entre el total de hidrógenos. Ahora, si es una base, como lo podemos observar ahí, vamos a utilizar la segunda fórmula que dice que el equivalente en gramos de la base va a ser igual a la masa molar, en este caso de la base, del compuesto que es una base, entre el total de OH en la fórmula. Vamos a observar en la fórmula o en el compuesto cuántos OH hay y de esa manera lo vamos a dividir. Vamos a hacer un par de ejercicios utilizando o haciendo uso de estas dos fórmulas que acabamos de ver. Hallar el equivalente en gramos de, tenemos NO3, en este caso es un ácido. ¿Cómo sabemos que es un ácido? Pues tiene hidrógenos. En este caso el ácido ya lo distinguimos que se va a caracterizar porque tiene hidrógeno y la base se va a caracterizar porque tiene OH en su compuesto. Entonces en este caso, como hay un hidrógeno, o sea, ustedes dirán, sí, pero también hay oxígeno. Sí, pero el OH tendría que estar juntos, o sea, tendrían que estar a la par para poder decir que es una base. Pero como aquí están separadas del hidrógeno y el oxígeno, entonces es un ácido. Y generalmente los ácidos pues tienen el hidrógeno antes y en la base el OH lo tienen pues casi al final del compuesto. Entonces en este caso tenemos NO3. Vamos a sacar entonces el equivalente en gramos, en este caso de un ácido. Vamos a utilizar la primera fórmula que tenemos pues a mano izquierda. Para esto nos dice que el equivalente en este caso, equivalente en gramos de este ácido. ¿Cuál es el ácido? Pues el ácido ya sabemos que es HNO3. Ahora esto va a ser igual, dice, a la masa del ácido. En este caso tenemos que sacar la masa molar del compuesto. Y esto es como lo hemos estado observando en las otras clases que ya lo hemos visto.
le vamos a sacar la masa molar al compuesto. Sacamos hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Ahora vamos a sacar cuántos átomos tenemos de cada uno de ellos. De hidrógeno tenemos un átomo, de nitrógeno tenemos uno y de oxígeno tenemos 3. Luego, después multiplicábamos por la masa pues, de cada uno de ellos. La masa del hidrógeno es 1, la masa del nitrógeno es 14 y del oxígeno es 16. Vamos ahora a multiplicar 1 por 1, 1. 14 por 1 pues da 14 y 3 por 16 da 48. Ahora solamente nos quedan sumar los 3 y eso nos da un total de 63 gramos de HNO3. Entonces ya una vez que tenemos pues la masa, entonces ponemos 63 gramos arriba, que es la masa del compuesto, y lo vamos a dividir entre el total de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tenemos en la fórmula de HNO3? Solamente tenemos un hidrógeno. Entonces solamente lo vamos a dividir entre 1. 63 gramos entre 1, pues eso lógicamente nos va a dar 63 gramos. Entonces, este sería el equivalente en gramos de este compuesto de HNO3. Vamos a hacer otro ejercicio. H2SO4 también es un ácido, porque en este caso ustedes pueden distinguir que tiene el hidrógeno al inicio, por lo tanto es un ácido. Bueno, ocupando siempre la misma fórmula que hemos dado, equivalente en gramos, en este caso de H2SO4. Recuerden que lo que hacíamos, pues esto va a ser igual a la masa molar, dijimos, entre la cantidad de hidrógeno, o sea, el número de hidrógenos que haya en el compuesto. Bueno, vamos a sacar la masa molar del compuesto de H2SO4. Vamos a sacarlo. Bueno, tenemos hidrógeno, azufre y oxígeno. ¿Cuántos átomos tenemos de hidrógeno? Tenemos 2. De azufre tenemos 1. Y de oxígeno tenemos 4. Esto lo multiplicamos por la masa de cada compuesto. En este caso del hidrógeno, la masa es 1. Del azufre, en este caso pues es 32. Y del oxígeno es 16. Ahora multiplicamos 2 por 1, 2. 1 por 32, 32. Y 4 por 16, 64. Ahora sumamos 64 más 32 más 2. Pues eso da 98 gramos del compuesto H2SO4. Entonces ya tenemos la masa molar del compuesto H2SO4. Vamos a utilizar la fórmula pues que tenemos, ¿verdad? Tenemos que el equivalente en gramos de HC2 4, entonces la masa molar es 98 gramos entre la cantidad de hidrógenos. ¿Cuánto? El número de hidrógenos, ¿verdad? En este caso, pues el compuesto tiene 2 átomos de hidrógeno, por lo tanto lo vamos a dividir entre 2. Entonces lo que tenemos que ver es cuántos hidrógenos tiene la fórmula. Como tiene 2, entonces lo vamos a dividir entre 2. 98 entre 2, eso da 49 gramos, por lo tanto son 49 gramos de H2SO4, sería el equivalente en gramos de este compuesto. Ahora vamos a hacer otros 2 ejercicios, pero aplicando la fórmula de la base. ¿Sí? Siempre la misma fórmula, solo que recuerden que acá se va a dividir entre la cantidad de OH. En estos 2 ejercicios que acabamos de resolver, lo dividimos entre la cantidad de hidrógenos. Ahora la base se va a dividir entre la cantidad de OH que haya en la ecuación o el compuesto. Bueno, vamos a resolver el primero, que es una base. Tenemos ahí el calcio y entre paréntesis tenemos OH. Entonces, al ver este OH junto, entonces significa que es una base. Voy a copiar la fórmula que no teníamos anteriormente en la parte de arriba, que el equivalente en gramos de una base iba a ser igual
a la masa molar del compuesto entre el número de OH. Entonces, para eso vamos a sacar siempre la masa molar del compuesto, en este caso que de esta base de hidróxido de calcio. Lo vamos a sacar y luego vamos a volver a regresar para terminar la fórmula. Entonces el compuesto es KOH y hay un 2 afuera. Recuerden que ese 2 que está fuera del paréntesis está multiplicando a todo lo que está dentro de la ecuación. Entonces vamos a sacar ahora la masa molar. Tenemos calcio, oxígeno e hidrógeno. ¿Cuántos átomos de calcio tenemos? Solamente tenemos 1. De oxígeno tenemos 2 por 1, ¿verdad? Porque este 2 multiplica lo que está dentro. 2 por 1 es 2. Y de hidrógeno también tendríamos 2 por 1, serían 2. Ahora, esto lo vamos a multiplicar por la masa de cada uno de los compuestos. La masa, pues, del calcio es 40. Del oxígeno es 16 y del hidrógeno es 1. 1 por 40 da 40. 2 por 16 da 32. Y 2 por 1, 2. Entonces sumamos y eso nos da 74 gramos. Entonces ya tenemos la masa molar del compuesto. Entonces tenemos el equivalente en gramos de la base. En este caso lo voy a sustituir. La base es KOH2. Ahora, ¿qué es la masa molar? Son los 74 gramos que acabamos de encontrar entre la cantidad de OH que tiene la ecuación. Si ustedes se fijan, la cantidad de OH que tiene la ecuación, ¿cuánto es? La cantidad de OH que tiene 2, ¿verdad? Porque ese 2 multiplica al OH que está entre paréntesis, por lo tanto hay 2. ¿Sí? Entonces lo vamos a dividir entre 2, que es la cantidad de OH que hay en la ecuación. 74 entre 2, eso da que son 37 gramos que hay, en este caso, pues, del compuesto KOH2. Esa sería, ¿verdad?, la respuesta del equivalente en gramos, 37 gramos. Ahora vamos a otro ejercicio, siempre es una base. Tenemos hidróxido de potasio. Vamos a utilizar la misma fórmula que utilizamos en el ejercicio anterior, que es una base también. Entonces tenemos la misma fórmula, equivalente en gramos, en este caso de la base, que es KOH, hidróxido de potasio. Va a ser igual a la masa molar. Y esto se divide entre el número de OH. Para eso necesitamos sacar la masa molar, en este caso de esta base, que es hidróxido de potasio. Este es el compuesto. Tenemos potasio, oxígeno e hidrógeno. ¿Cuántos átomos de potasio tenemos? Tenemos 1. De oxígeno también tenemos 1. Y de hidrógeno tenemos 1. Recordamos que lo multiplicamos por la masa de cada compuesto. Del potasio es 39. Del oxígeno es 16. Y del hidrógeno es 1. Multiplicamos. Y ahora vamos a sumar los tres datos. 39 más 16 más 1. Pues eso da 56 gramos de KOH, o sea, hidróxido de potasio. Ahora, ya que lo tenemos, vamos entonces a aplicar la fórmula. En este caso, la masa molar es 56 gramos de hidróxido de potasio entre la cantidad de OH. ¿Cuánto es la cantidad de OH que tiene el compuesto? Pues creo que ustedes perfectamente lo pueden observar, que solamente hay 1, ¿verdad? Entonces lo vamos a dividir entre 1. Y eso nos da 56 entre 1, da 56 gramos de hidróxido de potasio, ¿verdad? Que valdría a ser el equivalente en gramos de KOH. Esta sería la respuesta. Vamos ahora a continuar con ejercicios, o sea, problemas ya, ¿verdad? Aplicando la fórmula de normalidad, que fue la primera fórmula que les enseñé. Aquí solamente estábamos practicando cómo sacar equivalente en gramos, pero ahora sí vamos a utilizar la fórmula de normalidad. Primer ejercicio. ¿Cuál es la normalidad de una solución de
cloruro de sodio que contiene 40 gramos de sal en 300 mililitros de solución. Bueno, primero lo que vamos a sacar los datos que nos están pidiendo, que cuál es la normalidad. Si tenemos la masa de 40 gramos de y cloruro de sodio, y tenemos el volumen de 300 mililitros. Obviamente ustedes saben que los mililitros, litros, pues son volumen. Bueno, para esto no tenemos que aplicar la fórmula, sabiendo que la fórmula que la vimos al inicio, que normalidad es igual a equivalente en gramos del soluto entre litros. Esa fue la primera fórmula que yo les presenté. Bueno, si ustedes se fijan, para poder encontrar la normalidad necesitamos el equivalente en gramos. Tenemos 40 gramos, por lo tanto hay que pasarlos a equivalente en gramos. Y los litros, pues aquí nos dan mililitros. Estos mililitros los vamos a convertir a litros. Y entonces vamos a poder efectuar la fórmula. Primer paso, voy a encontrar primero el equivalente en gramos. Bueno, tenemos los 40 gramos de cloruro de sodio. Esto yo lo voy a convertir a equivalente en gramos. Entonces, voy a poner que un equivalente en gramos, que es lo que ando buscando, lo voy a dividir entre la masa molar del compuesto. Para esto voy a necesitar sacar la masa molar del compuesto, en este caso cloruro de sodio, que ustedes lo pueden ahí observar, Na, que es el sodio, y el cloruro de sodio. Entonces vamos a sacar ahorita lo que sería la masa molar de este compuesto. Lo voy a sacar acá. Tengo el sodio y tengo el cloro. Si se fijan, solamente tenemos un átomo de sodio y uno de cloro. Lo vamos a multiplicar por la masa. En este caso del cloro es 35. Multiplicamos. Y esto nos da que el compuesto pues es 58 gramos, si lo sumamos, ¿verdad? 58 gramos. Estos 58 gramos lo vamos a colocar acá, 58 gramos de cloruro de sodio, para poder cancelar estos gramos y poder encontrar el equivalente en gramos de este compuesto. Entonces, tal que nos va a dar 40 entre 58, me da a mí que esto da 0.68 equivalente en gramos, porque es lo que andamos buscando, de cloruro de sodio. Entonces ya obtuvimos, a raíz, ¿verdad?, de esto, obtuvimos esta respuesta, que el equivalente en gramos es 0.68. Ahora, esto voy a convertir los mililitros que tengo acá, los voy a pasar a litros para poder utilizar la fórmula. Utilizando otro color, voy a tener entonces que los 300 mililitros los voy a convertir a litros. Ya sabemos que 1000 mililitros equivale a 1 litro, entonces cancelamos los mililitros y nos da que 300 entre 1000, 0.3 litros. Ahora de esta manera ya tengo el equivalente en gramos y los litros. Regresando aquí a la fórmula normal, el equivalente en gramos fue el que encontramos, 0.68 equivalente en gramos de cloruro de sodio entre los litros, que es 0.3 litros. Y de esta manera pues encontramos que 2.26 N. Recuerden que N significa normalidad. Entonces esta sería la normalidad de este compuesto a 40 gramos de sal en 300 mililitros de solución. Vamos ahora a resolver otro ejercicio. Para esto tenemos, dice, ¿cuántos gramos de NaOH, en este caso de hidróxido de sodio, se necesitan para preparar 3 litros de una solución de 1.5 normalidad? Puede sacar los datos como hemos hecho anteriormente. Nos piden en este caso la masa
del compuesto de hidróxido de sodio que necesitan para preparar. Tenemos un volumen de 3 litros y tenemos que la normalidad es de 1.5. Bueno, para encontrar los gramos, la única manera que podemos hacer eso es encontrando el equivalente en gramos. Y el equivalente en gramos vamos a convertirlo a gramos. Es la única manera que podemos hacer esto. Entonces voy a copiar la fórmula para que de una vez ya la tengamos. Normalidad es igual a equivalente en gramos entre litros. Como vamos a despejar para equivalente en gramos, entonces el litro que tenemos en la ecuación, como está dividiendo, pasaría a multiplicar, tal que entonces tenemos que normalidad por litro va a ser igual a equivalente en gramos del soluto, que es lo que nos están pidiendo, y luego lo pasamos a gramos. Multiplicamos la normalidad, que la tenemos, que es 1.5, por los litros, que son 3 litros, y de esta manera encontramos el equivalente en gramos. Bueno, multiplicamos 1.5 por 3, esto da 4.5 equivalente en gramos del soluto. ¿De quién soluto? Pues de NaOH, que ustedes lo pueden observar en el problema. Entonces ya encontramos el equivalente en gramos. Ahora lo vamos a convertir a gramos. Entonces voy a hacer la conversión, en este caso 4.5, que es el equivalente en gramos de NaOH. Para poder cancelar equivalente en gramos, yo voy a poner que un equivalente en gramos de este compuesto va a ser igual a la masa molar del compuesto. En este caso, el compuesto que ustedes pueden ver es este NaOH. Entonces vamos a sacar la masa molar. En este caso tenemos sodio, oxígeno e hidrógeno en la ecuación, un compuesto. Tenemos un átomo de sodio, un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Lo vamos a multiplicar por las respectivas masas. La masa del sodio es 23, la del oxígeno es 16 y la del hidrógeno es 1. Multiplicamos y de esta manera nos da que la masa molar es 40 gramos de NaOH. Por lo tanto, lo colocamos en la conversión. 40 gramos de NaOH sería en este caso, ¿verdad?, la conversión para encontrar en gramos. 4.5 por 40 nos da que es 180 gramos de NaOH que se necesitarían para poder hacer esta concentración. Ahora vamos a resolver un último ejercicio. En una solución al 0.2 normalidad se haya disuelto 20 gramos de ácido, en este caso H cloro y oxígeno 3. ¿Cuántos litros se requirió para dicha concentración? Nuevamente sacamos los datos. Tenemos la normalidad, que es 0.2 normalidad. Tenemos la masa, que son 20 gramos del ácido. Y tenemos que nos piden cuántos litros. Entonces vamos a copiar la fórmula. Normalidad es igual a equivalente en gramos sobre litro. Despejando para litros, entonces la fórmula sería que litros va a ser igual a equivalente en gramos sobre normalidad. Para los que se les hace difícil, pues esta sería la fórmula para encontrar los litros. Bueno, entonces para encontrar los litros necesitamos el equivalente en gramos, pero nosotros tenemos los gramos. Entonces vamos a convertir los 20 gramos a equivalente para poder efectuar la fórmula. Entonces vamos a hacer la conversión. 20 gramos del ácido lo vamos a convertir a equivalente en gramos. Recuerden que para convertirlo tenemos que encontrar la masa del compuesto. Vamos a sacar la masa. Tenemos hidrógeno, cloro y oxígeno. Tenemos un átomo de hidrógeno, 1 de cloro y 3 de oxígeno. Lo multiplicamos por las masas.
de cada uno de ellos. Y luego multiplicamos. Ahora sumando, eso nos da que es 84 gramos de este ácido. 84 gramos. Ya cancelamos los gramos y nos quedan equivalentes gramos. 20 entre 84 da 0.23 equivalente en gramos del ácido. Ahora, una vez que lo tenemos, aplicamos la fórmula tal que litros va a ser igual a equivalente en gramos 0.23 entre la normalidad que nos da el problema, que es 0.2. Ahora, 0.23 entre 0.2 me da que es 1.15 litros los que se van a requerir para poder efectuar esta fórmula.